Hola, soy Carlos Rojas Clauer, socio de Baxter Consultores, y el día de hoy vamos a hablar sobre competencia desleal del Estado en la modalidad de violación de normas por el rol no subsidiario del Estado. El tema de la actividad empresarial del Estado es un asunto constitucional, pero que también involucra una discusión a nivel legislativo, ¿no? Como tú sabes, el artículo 60 de la Constitución establece una serie de requisitos para la actividad subsidiaria del Estado, ¿no? Bajo una economía social de mercado, además de que existe una autorización, digamos, expresa a través de una ley. Lo importante además es evaluar pues la pertinencia de esa actividad, ¿no? Como se sabe, la iniciativa privada es libre y lo cierto es que el Estado no debe reemplazar a la iniciativa privada, sino que debe actuar bajo el principio de subsidiariedad. ¿En qué consiste el principio de subsidiariedad estatal y cómo limita este la actividad empresarial del Estado? Sí, bueno, como sabes, la actividad Ya ahí. empresarial del Estado es subsidiaria de acuerdo a nuestra Constitución de 1993. La economía social de mercado lo que busca es que el rol del Estado en la economía o en la actividad empresarial sea subsidiario. Y dicho principio lo que establece es que de forma excepcional el Estado puede intervenir solo cuando los particulares o los agentes privados no participan en un determinado mercado o no satisfacen la demanda de ese mismo mercado y que dicha actividad tenga un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Es decir, lo que dice la Constitución es, si tu actividad empresarial del Estado quieres introducirte en un mercado en donde no hay una satisfacción de la demanda o hay un alto interés público para que intervengas, entonces en función de ese principio lo puedes hacer. ¿Qué establece el artículo 60 de la Constitución? Que tiene que haber una ley expresa aprobada por el Congreso, que se debe cumplir con este principio de subsidiariedad del que hemos hablado, y que efectivamente esta actividad empresarial, además de ser subsidiaria, cumpla este requisito de alto interés público, ¿no? Que hay un alto interés público, como puede ser, por ejemplo, la salud, ¿no es cierto? Y participes como empresa a nivel Estado, como actividad empresarial. Eso es un poco lo que busca este principio de subsidiariedad, es decir, ingresa a Estado cuando realmente se necesita, cuando no hay una satisfacción de los particulares y cuando hay un alto interés público para que lo hagas. Recientemente se ha sugerido la idea de crear empresas del Estado en rubros en los que los privados ya tienen participación, como el caso de las aerolíneas. ¿Es esto viable? ¿Por qué? Bueno, siempre se ha hablado de la necesidad de crear empresas públicas. De hecho, nosotros hemos pasado por varios procesos como economía, en donde teníamos empresas públicas en los años 80 y luego con la Constitución del 93 se privatizan muchas de las actividades empresariales, entre ellas la aerolínea peruana. Y luego hemos pasado por un proceso en el cual esta privatización, ¿no es cierto?, ha necesitado también de la obra pública y ha necesitado también de la inversión, ¿no es cierto?, del Estado en ciertas infraestructuras, en ciertos servicios, y a través de las asociaciones público-privadas, de las concesiones, han habido regímenes mixtos que han permitido, gracias a la inversión del Estado y a la participación del privado, crear grandes obras, crear mejoras en los servicios públicos, ¿no es cierto?, y ir dejando ciertas actividades económicas que se han ido desarrollando en el mercado porque los particulares han podido responder a esa demanda. Precisamente las aerolíneas han ido evolucionando, han ido entrando en nuevas ofertas, han ido entrando nuevos participantes en ese mercado. Sin embargo, con la pandemia se generó la discusión de que ese sector se va a ver, digamos, bastante reprimido, bastante golpeado, y que se necesitaba, pues, que, digamos, el gobierno, a través de una empresa pública, satisfaga una necesidad que es el transporte aéreo. Lo cierto es que, en mi opinión, lo que debe ocurrir son situaciones transitorias o situaciones que de alguna manera paleen esta necesidad o este golpe a la economía, que de alguna manera el Estado promocione, que de alguna manera el Estado incentive, genere competitividad para que regrese la inversión, para que regrese la oferta y tengamos más agentes, ¿no es cierto?, en un mercado como el aerocomercial. Yo no creo que debe haber una empresa que se dedique, ¿no es cierto?, como Estado a esta actividad. Lo que debe haber es un incentivo a que entren nuevos competidores para mejorar los precios, para mejorar, ¿no es cierto?, la oferta del mercado en específico, pero
lo que podría sonar, digamos, intervencionista es tener algo que sea perpetuo, ¿no? Algo que una actividad que de repente se puede ver, digamos, satisfecha por la oferta privada. Entonces, esta empresa pública, bueno, deberá pasar pues por un debate técnico en el Congreso, deberá pasar pues por los filtros que la propia Constitución en su artículo 60 establece, a efectos de ver si es subsidiario, a efectos de ver si hay un alto interés, y dentro de ese alto interés tiene que pasar pues, por un análisis económico, donde se determine realmente la necesidad de que el Estado actúe como un empresario, o que de repente sea un socio comercial, o que de repente tenga pues un impulso a través de políticas públicas, a través de algún plan de incentivos, a través de algún programa social, en fin, ¿no? Puedes atacar el tema de tarifas, puedes atacar el tema de infraestructura, en fin, pueden haber muchos elementos que no necesariamente hagan que el Estado reemplace a una nueva empresa, sino que mejore los niveles, digamos, de competitividad que requiere este sector que puede haberse visto perjudicado por la pandemia, ¿no? Y evidentemente eso es evidente, ¿no? Y entonces yo no creo que se necesite una empresa, sino que creo que lo que se necesita son ciertas políticas públicas que mejoren las condiciones de ese mercado. Y que además el privado claramente va a empezar a mejorar con tanto la actividad se vuelva mucho más permitida, ¿no? Ahorita hay muchas limitaciones al sector y cuando la vacunación avance, cuando avance, digamos, el tema de la mitigación al coronavirus, efectivamente este mercado debería recuperar los niveles de competitividad que tenía y que venía teniendo, ¿no? Con el crecimiento de los aeropuertos, con el crecimiento de la oferta aerocomercial que tiene el Perú. ¿Qué otras alternativas de intervención del Estado en la economía podría adoptarse para satisfacer las necesidades de la población sin afectar la subsidiariedad estatal? Bueno, el Estado tiene muchos mecanismos de participación para satisfacer ciertas demandas de políticas sociales o de necesidades públicas, ¿no? Creo yo que a veces se confunde la presencia del Estado con la necesidad de que el Estado ejecute actividades empresariales o reemplace elementos que desde el privado se pueden dar y desde lo público se deben dar de la mejor manera, ¿no? O sea, hay ciertas actividades como la salud, como la educación, como la seguridad, como decía en un inicio, que tienen que tener al Estado como principal promotor, que tienen que tener al Estado como principal conductor en términos de infraestructura, en términos de mejora a nivel de reformas, a nivel fiscalización de la calidad de la educación, de la calidad de la salud, ¿no es cierto? A través, digamos, de mejoras a nivel de la investigación, a nivel de la promoción de, digamos, de los profesionales que se dedican a estas actividades y que hagan que sean actividades no solamente que cubran una necesidad pública, sino que además también sean competitivas, ¿no? Hemos visto que la promoción de la ciencia, por ejemplo, es algo que nos falta muchísimo como país, ¿no? Y el Estado tiene los fondos, tiene los mecanismos para intervenir en esas necesidades, para becar personas, para enviar expertos, para mejorar nuestra capacidad técnica. Entonces, en lugar de subsidiar, de regalar bonos y dar dinero, que a veces se necesita en el corto plazo, lo que se tiene que hacer es promover, ¿no es cierto?, la capacidad técnica, promover la educación, promover las grandes reformas en la calidad educativa, que hagan que las personas tengan herramientas para generar emprendimiento, para generar que la economía circule y no necesariamente para subsidiar o simplemente para ser asistencialista, ¿no? Creo que el asistencialismo se necesita en un factor específico para eliminar la extrema pobreza, pero hay elementos herramientas que requieren las personas para salir de ese círculo de la pobreza y el Estado las tiene. Lo que pasa es que se confunde la presencia del Estado y la capacidad técnica del Estado con la necesidad de que el Estado intervenga en la economía o sea un agente económico. Esas son dos cosas muy distintas que se confunden y muchas veces se dice, como no hay presencia del Estado, no, es que el Estado tiene que ser empresario. Y eso no es así. El Estado no es un buen empresario. Entonces, lo que el Estado tiene que tener es presencia. Y presencia a nivel institucional, a nivel organizacional, a nivel logístico, a nivel de mejoras en las reformas, en infraestructura, en capacidad técnica, en esos niveles, pero no ejecutar actividades empresariales que tranquilamente un emprendedor, un empresario puede hacer. El llamado a que todos seamos emprendedores es importante. El tema tributario, por ejemplo, ¿no?
que más personas tributen es importante, ¿no? Y no solamente fijarse en los formales, sino que tenemos una economía que es casi el 80% informal. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué tenemos una economía tan informal? Entonces, no vas a reemplazar con un Estado empresario el problema de la informalidad. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar, y no necesariamente a crear empresas. Sabemos que crear empresas, como ocurrieron en los 80s, no funcionaba. Entonces, es importante y evidente que la presencia del Estado se dé a partir de sus funciones, de lo que ya tiene que hacer, y no creando nuevas funciones que sabemos que además no las sabe hacer bien. Entonces, no tapemos un santo para tapar otro. Trabajemos en lo que tenemos y en lo que se puede hacer. ¿Cuáles son las consecuencias de que las empresas públicas y privadas confluyen en un mismo mercado? Bueno, dependerá de la confluencia. Si te refieres, por ejemplo, a que tengamos clínicas y hospitales, evidentemente a veces la complejidad de los casos, la tecnología, hay muchos factores que pueden confluir. A veces son complementarios, a veces se necesitan entre ambos. A veces puede ser que la competencia de uno, digamos, porque el Estado no quiebra a la empresa, pues no, la empresa sigue recibiendo dinero de los fondos públicos. Entonces, lo que se hace en esos casos, cuando por ejemplo, una empresa pública participa en un sector donde hay digamos, agentes económicos, lo que se busca es que esa empresa sea rentable, que esa empresa responda a un directorio, que esa empresa digamos, no simplemente se apalanque con el tesoro público, sino que cumpla, ¿no es cierto?, los requisitos de cualquier gobierno corporativo que debe tener cualquier empresa que esté en un mercado en específico, ¿no? Entonces, lo que hace, por ejemplo, el FONAFE, que es quien se encarga de regular a las empresas públicas, es precisamente establecer esos estándares corporativos que tienen que tener. ¿Para qué? Para que cumplan metas, para que logren ser rentables, para que logren su objetivo subsidiario, para que logren mantener pues, ese interés público por el cual existen, ¿no? Porque si finalmente la empresa pública no cumple con sus finalidades, entonces ¿para qué está? ¿No? Entonces mejor hacemos un programa social y permitimos que empresas participen y hacemos otro tipo de fórmula, ¿no? Entonces, esa es un poco la necesidad. Ahora, sí es cierto que el Estado puede incentivar para arriba o para abajo de que una actividad se empiece a dar o no se empiece a dar, ¿no? A veces los subsidios cruzados, ¿no es cierto? O las trabas que genera la presencia del Estado en un sector hacen de que no hayan incentivos para que otros agentes participen en ese sector. Entonces, ese es un elemento a medir. Tenemos el ejemplo de Serpost, por ejemplo, ¿no? Muchas veces ha querido vender Serpost. Serpost llega a muchos lugares del Perú donde no llegan ninguna de las empresas de courier que tenemos en el mercado y en el sector privado. Entonces, Serpost sigue existiendo porque esa necesidad no ha sido cubierta. Se puede demorar más tiempo, puede ser menos eficiente que las empresas privadas, pero cumple una finalidad que nadie ahorita ha podido cumplir. ¿Por qué? Porque hay lugares muy alejados donde los privados no invierten porque no les genera rentabilidad ir y dejar las cosas en lugares alejados. Entonces, el Estado tiene que ser POS como un mecanismo que de alguna manera complementa aquello que la oferta privada no cumple. Entonces, tiene una necesidad específica. El día que esos lugares alejados tengan mercado, generen presencia del Estado, tengamos un emprendimiento, tenemos emprendedores, se genere, ¿no es cierto?, economía en ese espacio, posiblemente nazca en rutas, personas que vayan y lleven cosas y se haga digamos, se genere tránsito, ¿no es cierto?, comercial ahí, y eso va a permitir que el Estado diga, bueno, ya Serpos no tiene un sentido específico para este lugar, entonces voy saliendo de eso, ¿no? Y se va reemplazando, ¿no es cierto?, la necesidad pública, porque el privado va efectivamente a satisfacción de eso. Y eso se puede ver, ¿eh? Se puede ver cómo las empresas de courier han empezado a crecer, ahora con el comercio electrónico se ha dado mucho más evidente la necesidad de ese nicho de mercado, y es un claro ejemplo de cómo confluyen y en el que poco a poco eso puede cambiar, porque si se genera más mercado, si se genera más competencia, si se genera más competitividad en el lugar, evidentemente la presencia del Estado a nivel empresarial se va a ir reduciendo con el tiempo. ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para analizar y, en su caso, sancionar la competencia desleal del Estado por violación del principio de subsidiariedad? De acuerdo. La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI es quien, digamos, vela por el cumplimiento de este artículo a partir de el 14.3 de la ley, del decreto legislativo 1044, ¿no?, que es la ley de represión de la competencia desleal. Y lo que busca este artículo precisamente es analizar estos tres grandes requisitos, ¿no? Que la actividad empresarial
¿no? O la empresa pública sea creada a través de una ley expresa que cumpla con el principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? Y que la actividad específica tenga un alto interés público. Entonces el INDECOPI, a través de diversas resoluciones, ha ido estableciendo estos criterios, ha ido estableciendo el alcance, ha ido evaluando los mercados donde se ha discutido, ¿no es cierto?, la presencia del Estado a partir del cumplimiento o incumplimiento de este rol subsidiario, ¿no? Y hay un precedente incluso que establece cómo debe analizarse este tipo de casos, y finalmente cuando se determina que la actividad efectivamente es una actividad que infringe el artículo 14.3, o sea que hay una actividad desleal del Estado, una actividad económica en la que no debe participar, entonces lo que hace la comisión o la sala de competencia del INDECOPI determina una medida correctiva que muchas veces llega a ser hasta el cese de la actividad por parte del Estado.